cuando se cambian mis condiciones laborales, mis condiciones de trabajo. Es decir, ¿puede un empleador modificar todo mi contrato de trabajo, la forma en que trabajo, qué tareas hago, cuánto gano, cuánto no gano, qué horarios cumplo, los turnos de jornada, los días? ¿Qué pasa cuando se presenta un problema de esa naturaleza? Esta consulta, que puede ser habitual o es muy habitual, tiene que ser encuadrada dentro de un contexto más amplio. Tenemos que entender que el empleador puede modificar aquellas condiciones de trabajo que no tengan la característica de ser esenciales. Cuando uno coordina con un empleador, acepta determinado ofrecimiento laboral, pacta una retribución, una actividad, una jerarquía, un lugar de trabajo, una comisión eventualmente. Todas esas son las condiciones esenciales por las cuales yo decido trabajar o no trabajar en determinado lugar. Entonces, cuando los cambios sean menores, cuando sean razonables, en vez de vender este producto, vamos a vender este producto, siempre dentro de una misma categoría, en vez de sentarte en este escritorio, te vas a sentar en aquel otro. Cuando son cuestiones menores, el empleador tiene absoluta libertad de hacerlo. ¿Cuál es el límite para hacerlo? Está establecido en el artículo 66 de la Ley de Contrato de Trabajo. Es decir, el empleador podrá realizar, dice este artículo, podrá modificar todas las condiciones de trabajo en tanto y en cuanto no afecten condiciones esenciales de esta labor. Estas van a ser condiciones esenciales cuando sean económicas, cuando afecten la remuneración o afecten moralmente al trabajador. Moralmente es un cambio brusco de la actividad que está desarrollando, cuando le bajen la categoría, cuando le hagan hacer tareas muy diferentes a las que hacía, es decir, un cambio radical, no un cambio menor, cuando cambien drásticamente su lugar de trabajo, cuando afecten los montos a percibir, o cuando le disminuyan la remuneración, o cuando le modifiquen las condiciones para obtener X comisión o monto mensual en base a su gestión laboral. Entonces, esa afectación se produce de manera directa, es decir, vulnera, trastoca las condiciones esenciales que tuvo en mira una persona a la hora de aceptar este contrato de trabajo. Y en este lugar, la ley marca dos alternativas. Si se produjese esa modificación, el empleado tiene que decirle al empleador: mire, no me modifique estas condiciones que fueron pactadas y convenidas originariamente. Es decir, usted unilateralmente no puede modificar nuestras condiciones y yo resisto el cambio que usted quiere incorporar. Si el empleador no atendiese estas circunstancias, al trabajador le van a quedar dos alternativas: o colocarse en situación de despido, o solicitarle al juez que de alguna manera dicte una medida de no innovar, congele esa situación y decida si realmente se están modificando estas condiciones laborales o no. Mientras tanto, el empleador no podrá realizar estas modificaciones a no ser que se trate de una modificación general del área o de la empresa. Es muy habitual que se modifique el régimen comisional, es decir, para aquellos trabajadores que no son viajantes de comercio, que tienen una actividad vinculada a servicios o contratos de servicios, llámese venta de telefonía celular o de servicios de telefonía, AFJP en su momento, todo lo que sean servicios o contratos de servicios, se suelen estipular entre las condiciones de trabajo una remuneración básica, suele ser menor, y un gran objetivo en función del cumplimiento de estos objetivos se pacten comisiones. Ante estos supuestos se suele presentar, y de manera muy habitual, que el empleador, que es quien fije el objetivo, lo vaya modificando permanentemente o cada tanto, de manera tal de hacerlo más gravoso. Entonces, el trabajador se encuentra en la situación en la cual, para lograr obtener las comisiones o el sueldo global que antes tenía, cada vez se le hace mucho más dificultoso. A veces le modifican, y hemos recibido muchas consultas de ese tipo, cuando en vez de cobrarlo mes a mes, los cobro cada 2 o 3 meses o plazos mayores, e incluso cuando la empresa pretende compensar los ingresos con las bajas. Es
Es decir, pone al trabajador, al vendedor en una situación en la cual para poder tener una X remuneración tiene que garantizarse no solo cumplir su objetivo, sino que la empresa pueda mantener el nivel de esta cartera. ¿Esto es posible? No, claramente no es posible. Claramente esto no es jurídicamente válido, no es legal. ¿Por qué? Porque más allá de lo que hablábamos y comentamos sobre las condiciones esenciales de trabajo, entre las cuales está la remuneración, o esencialmente está la remuneración, porque uno cuando pacta, básicamente lo que está haciendo es decir, yo voy a cobrar tanto por tal trabajo. Entonces no me pueden modificar ese acuerdo inicial, al menos yo tengo que estar de acuerdo. Entonces eso sería modificar una condición del contrato de trabajo para la cual necesita sí o sí mi consentimiento. Pero sin perjuicio de ello, la ley de contrato de trabajo, en el artículo 108, marca que cuando se fijase una comisión por las gestiones realizadas, estas se abonarán por las operaciones concertadas, independientemente del resultado final de esa operación. Es decir, si el empleador o la empresa pudo retener al cliente, si pudo ser un buen negocio, si finalmente se cayó otro cliente con posterioridad, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son cuestiones ajenas a la labor que yo hice como trabajador y cumplí fielmente mi labor. Entonces, específicamente el artículo 108 dice: cuando el trabajador sea remunerado en base a comisión, esta se liquidará sobre las operaciones concertadas, independientemente del futuro que puedan llegar a tener estas operaciones. Esto es importante tenerlo en cuenta, y jurisprudencialmente se ha entendido que se tienen que liquidar mes a mes. Estos parámetros en los cuales se fija cada 2 o 3 meses no son considerados como válidos por la jurisprudencia, razón por la cual se puede exigir, si esto ha ocurrido a lo largo del tiempo, que se devuelva esas comisiones indebidamente retenidas y se reintegren, porque evidentemente el perjuicio que genera es mayúsculo. Es decir, yo, en base a mi capacidad y a mi trabajo, proyecto un ingreso determinado que a raíz de estas nuevas pautas que me han fijado, yo no tengo certeza de cuánto voy a terminar percibiendo o no. Y esto afecta mis proyecciones futuras, las de mi familia, tiene que ver con la remuneración. Los otros cambios que se pueden producir en las condiciones esenciales del contrato es que me cambien la jornada, es decir, yo trabajo a la mañana, me pasen a trabajar a la noche, yo trabajo a la noche y me hagan trabajar a la mañana, en un turno en el cual yo tengo imposibilidad de cumplirlo porque tengo mi organización de vida planificada de determinada manera, chicos en la escuela, cursos en la universidad, etcétera, etcétera. Esto es muy habitual. A veces es inocente que el empleador lo proponga, o a veces lo hace con un interés de provocar un perjuicio y eventualmente la renuncia. ¿Se puede hacer esto? Tampoco se puede hacer. Pero siempre es prudente demostrar el perjuicio que se está generando a la persona que le están cambiando estas condiciones de trabajo. Lo mismo si la empresa se muda a un lugar sumamente lejano, en lo cual hay mayores costos de traslado y estos costos son importantes. Es decir, la clave está por acreditar cuál es el perjuicio que a mí me provocan con este cambio de condiciones. En tanto y en cuanto logre demostrar o logre explicar razonablemente que esta modificación no es menor, sino que es trascendente para mi vida, y a raíz de esto yo puedo plantear que este cambio me hace inviable continuar con este trabajo, en tanto y en cuanto yo pueda plantearle a mi empleador la afectación que me produce estas modificaciones, el derecho va a amparar el reclamo del trabajador y va a garantizar que se respeten sus condiciones laborales. Por estos dobles mecanismos, o permitiéndome que cobre una indemnización porque este trabajo ya no lo puedo realizar, entonces el empleador deberá indemnizarme, o solicitándole al juez en esta suerte de procedimiento sumarísimo que mantengan mis condiciones hasta tanto resuelva si esas modificaciones son esenciales o no. ¿Qué otro tipo de modificaciones pueden llegar a producirse? Bueno, también pueden ser algunas que generen alguna afectación de tipo moral, es decir,
yo era el gerente de la empresa y me ponen a atender en calidad de guardia, o me modifiquen que yo antes hacía tareas administrativas en las cuales yo estaba acostumbrado a tener un perfil de tareas y me pasen a una tarea de ventas en las cuales me exigen el determinado cumplimiento de pautas y objetivos en las cuales yo no me siento cómodo. Son modificaciones esenciales que tienen que ver con lo que yo puedo hacer, con lo que estoy en condiciones de hacer y con lo que yo quiero hacer. Y todos esos elementos fueron tenidos en mira por mí a la hora de elegir este trabajo. Con lo cual, ese cambio importante afecta las condiciones esenciales del trabajo. Y estas son las cuestiones en las cuales el empleador no puede modificar unilateralmente las tareas.